Las opiniones manifestadas por las personas aquí entrevistadas no representan la postura del podcast, el proyecto o sus conductores. Bienvenidos a Se lo mandó, un podcast que reúne las memorias del arte drag en Bogotá a partir de las voces de sus protagonistas, quienes ocuparon los escenarios. Hablaremos de reinas legendarias, escenarios hoy desaparecidos y momentos sociales de una historia común llena de arte y resistencia. Mi nombre es Ateneo. Y yo soy Manu Mojito. Pónganse cómodos y a mandarse. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos todos a este capítulo de nuestro podcast. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Yo creo que muchísimos y muchísimas de ustedes la conocen. Es seguramente una de las artistas drag más conocidas y más taquilleras en Bogotá. Yo diría que en el país. Sí, Dios obviamente mío. en el país. Entonces, bueno, Leslie Wolf, Miss Leslie Wolf, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Mi vida muy bien, feliz, muy feliz por esta invitación. Absolutamente con mucha gratitud por esta comunicación que tuvimos contigo, con Manu. Ustedes saben que hacen parte de mis más grandes amores de la escena y de los pensamientos desde la diversidad y desde tantas cosas que tenemos por construir como sociedad. Gracias. Bueno, no, amor, muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación. Y bueno, venimos entonces hoy a hablar un poco de cómo ha sido esa trayectoria vital de Leslie Wolf, pero también de la persona que le da vida a Leslie Wolf, ¿no? Y cómo ha sido este acercamiento que has tenido al drag, pues desde tu vida, desde tu profesión, desde el arte, desde el teatro. Y para comenzar esa conversación, me gustaría que nos contaras un poco de ti como Juan, ¿no? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te definirías? Bueno, yo soy Juan Tarquino, soy licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, soy actor, escritor y director de teatro. Eh, digamos que a lo largo de 23 años de carrera, la mayoría de mi experiencia como artista y como profesional la he dedicado a la pedagogía. Hace 5 años no hago pedagogía en el aula, pero estoy completamente seguro de que encontré en el drag un espacio para seguir ejerciendo la pedagogía de otra manera, seguramente de una manera un poco más informal, pero más en una vía de retroalimentación continua, no solamente con las personas que tendría o tuviera a mi cargo como profe, sino también las personas que pueden habitar cualquier espacio en el que yo estoy. Eh, digamos que mi experiencia también tiene que ver un poco con la presentación de programas de televisión, radio. Esto fue en Argentina, yo me radiqué 4 años en Argentina hace ya buen tiempito, y ahí pues digamos que el mayor aprendizaje que tuve fue justamente eso, ¿no? Como desde el habitar otros espacios escénicos, desde mi profesión también, pero más acompañándolo desde lo que podía estar haciendo yo desde el autodidactismo, por decirlo de una u otra manera. Y pues bueno, hace 5 años soy la persona que está detrás de un personaje drag llamado Leslie Wolf, un personaje que me ha enseñado muchísimo, como todos los personajes que he hecho en teatro y en tele, pero que siempre digo que es el personaje que más me ha permitido mirarme al espejo de la vida y entender muchas cosas, sanar muchos procesos de Juan niño, Juan adolescente y Juan adulto. Yo desde que cumplí 30 años, hace 12 años empecé a pensar y a crear ese adulto mayor que voy a ser o que estoy siendo, y siento que nada en la vida pasa gratuitamente, y siento que justamente por eso Leslie llega a mí a una edad tan alta o tan avanzada, dentro de lo que se conoce como de las edades de las personas que se dedican al arte del drag.
Entonces, estoy absolutamente convencido que Leslie Ball me está permitiendo llegar a ser ese adulto mayor tan conocedor y con una autoimagen un poco más cercana a lo que siempre quise ser, pero que nunca supe cómo hacerlo. Bueno, qué bonito eso. Me encanta porque siento que justamente en este proceso de construcción de memoria es muy importante resaltar como el hecho de que no solamente somos el personaje que se ve, sino el personaje que cambia a las personas que le dan vida. Podemos hablar de eso más adelante porque me parece muy, muy bonito y muy interesante. Pero por ahora me gustaría que habláramos un poco de cómo conociste el drag, o sea, cuáles fueron tus primeras impresiones, la primera vez que escuchaste el término drag queen o drag, o la primera vez que viste a un artista drag. ¿Recuerdas cuándo fue? ¿En qué contexto? Sí, sí, lo recuerdo muy bien. RuPaul tenía un talk show donde invitaba a artistas muy famosos o personajes muy reconocidos en Estados Unidos. Leslie se refiere aquí a The RuPaul Show, un talk show emitido en VH1 en 1996. Yo tenía por ahí unos 8 o 9 años y estaba como canaleando en la perubólica que había en esa época y me encontré con una entrevista de él, no recuerdo exactamente a quién, voy a decirles, no, pero no. Bueno, estaba entrevistando a una luminaria norteamericana y yo más que quedarme con ella, no me acuerdo si era Lisa Minnelli, pero bueno, me quedé mucho con ese personaje que obviamente era un hombre con peluca y ataviado con ropas que en ese momento yo calificaba como femeninas y sentado en la sala de la casa de mi abuela, mi hermana se me sentó al lado y me dijo, tan feo que se vista de mujer, ¿cierto? En ese momento hubo un clic en mí porque entiendo y ahora entendí y ahora entiendo todavía más que esa frase ella me la dio como para protegerme, para advertirme desde el camino de la negación y de lo prohibido que eso estaba mal, ¿no? Pero a mí lo que hizo en mí fue crear un montón de curiosidades, pero eso fue como la primera vez que yo vi con mis ojos a una drag, además porque hablaban mucho sobre el tema y sobre cómo el drag estaba tomando tanta fuerza a finales de los 80. Después me acuerdo que en vivo y en directo vi a la maravillosa Gigi Williams en un bar de acá de Bogotá y así empecé como a abrirme un poco al reconocer que había una manera distinta de habitar la vida nocturna. Yo salí del closet muy grande, es decir, salí del closet a los 23 años, por supuesto. Ser gay en esa época no era lo mismo que ser gay y salir del closet en este momento. Nunca me interesó, siempre sabía que podía pasar algo con mi sexualidad. Tuve muchas novias y viví feliz con todas las novias que tuve, pero sabía que algo iba a pasar desde la sexualidad con un hombre. Y fue en Blues, un bar que había hacia los 2000, que me encontré con muchas personas, que habitaban la vida nocturna desde una cosa incluso no binaria, desde una propuesta artística bastante divertida, pero a Gigi fue la primera drag que vi y mi impresión fue una cosa maravillosa porque tenía un manejo escénico y una postura y una corporalidad bastante llamativa, no solamente por lo buena artista que era ella, sino justamente por lo que estoy mencionando, y era que mi mundo y mi visión eran completamente distintos y nunca intenté. De hecho, la primera vez que yo fui a un bar gay, quedé absolutamente sorprendido porque no pensé que en Bogotá en el 2003 existiera un bar gay y yo me imaginaba que eso sucedía en Europa o en Estados Unidos, pero no acá. Entonces, esos fueron mis dos primeros referentes visuales sobre el drag. Y cómo, digamos, de este punto, cómo pasamos al hecho de que tú como Juan te plantees la posibilidad de empezar a hacer drag, de ser un artista drag. Pues pasaron muchas cosas, pasó toda una universidad, pasó mi primer trabajo formal, yo trabajo como profesor desde mis 16 años,
pero digamos que hacia el 2024-25 tuve, digamos que mi primer contrato, mi primera vinculación formal con una entidad educativa. Entonces pasa un poco como también la vida del estudiante, del profesional, la vida del hombre que ya tiene más parejas amorosas y sexuales y se va a vivir solo y sale de su casa y viaja a Argentina. Y cuando vuelvo de Argentina, me invitan, bueno, antes de irme a Argentina sale RuPaul's Drag Race. La primera temporada de Drag Race fue emitida en el año 2009. Por VH1, yo me veo desde la primera temporada y me causa mucha curiosidad como el tema de maquillaje, y en la universidad nos daban algunas clases de maquillaje y yo asociaba un poco lo que veía en el programa con lo que me enseñaban en la universidad, pero nunca tuve la intención, yo recuerdo muy bien que nunca tuve la intención de hacer drag. Por mi cabeza jamás pasó la idea de crear un personaje drag porque me parecía muy difícil y además porque no hacía parte tampoco de mi exploración como artista. Yo quería ser un gran actor de teatro y escribir mucho. Yo estudié licenciatura en artes escénicas con la idea no de que me enseñaran a actuar. No quería ser actor, quería ser escritor. Y terminé enamorándome de la pedagogía en el primer semestre, de la escritura también, pero sobre todo me di cuenta de una habilidad muy necesaria para el actor y es el pensamiento espontáneo y muchas cosas con las que después fui jugando como actor en la improvisación y en el clown. Y cuando vuelvo de Argentina, cuando vuelvo de Argentina, un amigo me dice, usted le gusta mucho ese reality de drags, acá en Bogotá lo están proyectando, vaya y lo ve y es un parche chévere y vaya y lo ve. Aquí Leslie se refiere a las viewing parties, que son reuniones de fans del reality show de Drag Race que se reúnen para ver los capítulos en vivo. Este fenómeno no es exclusivo de Drag Race, pues también ha ocurrido con otros fenómenos recientes de la cultura popular como Juego de Tronos. En Bogotá, la marca que más extendidamente realizó y aún realiza estas reuniones es Oh My Drag. También las han realizado en años anteriores, entre el 2019 y el 2020, Teatrón y Sauna. Este último era un bar ubicado en la zona T de Bogotá. Ya cerró sus puertas. Pues finalmente fui con mi mejor amigo y con Misael, amigo también de la época. Fuimos y el productor, uno de los productores de esta iniciativa que hacía esas viewing party, se me acercó y me dijo, yo sé, me dicen que tú eres bailarín y que eres coreógrafo y que acabas de llegar de Buenos Aires y tal. ¿Te interesaría coreografiar el show de una drag local? Viene un artista, creo que era Alaska, viene a Alaska y estamos buscando a alguien que trabaje con nosotros. Leslie se refiere al show de Mónica de Whisky, una artista drag bogotana, para una fiesta organizada por My Drag en el año 2018, en la que el show principal de la noche era el de Alaska Thunderfuck, drag estadounidense que participó en Drag Race. Así fue, y en el ejercicio un poco también de lo que ya tenía experiencia como director teatral, que es un poco como preguntarte, ¿cómo lo haría yo? ¿Qué haría yo? Es un poco un ejercicio desde ponerse en los zapatos de la otra persona para dar algunas indicaciones y guiar un poco el proceso. Pues empecé a preguntarme, ¿cómo lo haría yo? ¿Ese lip sync lo haría yo? ¿O cómo, sabiendo mis habilidades y mis debilidades, cómo las aprovecharía en pro de un show? Ese año cumplí 38 años y se me ocurrió hacer una fiesta temática. Pues yo para mí mi cumpleaños es una fecha muy especial y muy importante porque toda la vida soñé con tener 40 años. Entonces, celebrar cada año era estar más cerca de esa meta por mi imagen laboral y lo que yo pudiera proyectar, porque siempre sentía que no había una credibilidad en la juventud. Entonces siempre intentaba hacer un cumpleaños temático y ese año pues se me ocurrió hacer una fiesta drag donde yo me dragué por primera vez, donde todas las personas que fueron a esa fiesta fueron dragueadas y me regalaron de cumpleaños un show drag. Yo termino mi show, este productor que te digo no estaba invitado, pero fue porque había mucha gente en común y me dijo, listo, quiero trabajar contigo, no solamente como coreógrafo, sino también como lo que estoy viendo. Yo ya tenía mi nombre, yo ensayé mi maquillaje 3 semanas todos los días llegando de trabajar. En esa época dirigía la escuela de teatro y el instituto
de artes de Funza. Y entonces yo terminaba de trabajar y llegaba a mi casa feliz a maquillarme, preparándome para la gran salida de Leslie Wolf, que ya sabía que se iba a llamar Leslie Wolf. Y fue una cosa un poco una bola de nieve, porque desde que yo empiezo a hacer Leslie Wolf me empieza a ir muy bien, es decir, a trabajar con marcas y a tener un poco, yo no sé si la palabra sea reconocimiento, pero empiezo a ganarme o a hacer un lugar en la escena del drag bogotano, un poco también desde la poca experiencia, pero también con el bagaje que me podía dar unos años de carrera como actor. Finalmente yo, desde el principio, concibía a Leslie como un personaje más de los que yo estaba haciendo. Luego me di cuenta que era un personaje, uno, que me estaba dando para vivir, y dos, que me estaba enseñando mucho más que cualquier otra propuesta escénica. Y bueno, ahora, listo, aparece entonces esta oportunidad y esta decisión para que tú decidas darle cabida a Leslie. Y me gustaría preguntarte por cómo construyes ese personaje, o sea, por cuáles son estas ideas o estos modelos o estos íconos o estos personajes que le ayudan a dar forma a Leslie Wolf. Pues Alejo, mira, la visión que yo tenía de Leslie no se corresponde físicamente a nada de lo que yo estoy haciendo, pero ya te voy a contar por qué. Leslie Wolf, desde el principio yo quería un personaje que tuviera un discurso bastante claro. Primero no porque quisiera, sino porque es mi manera, y siempre fue mi manera de escribir teatro. Seguramente atribuyéndome mensajes y reflexiones a ese espectador de afán que iba a ver mis obras, y no podía alejarme un poco también. Es mi única manera, yo no sé otra manera de hacer arte, sino de la manera en que lo hago actualmente, y es como tocando a la gente y diciéndole, hey, piense una cosa. Pasa algo con lo que estamos viviendo en nuestro país, cuál es su posición o qué posición va a tomar. Entonces desde ahí empecé a crear a Leslie, pero físicamente Leslie estaba muy enfocada hacia un programa de los 80s que yo veía mucho con mi hermana, llamado Jem and the Holograms. Y era una suerte de Hannah Montana en tira cómica, donde era una chica absolutamente normal, que se ponía unos aretes de estrella y se los tocaba y se convertía en una super rockstar, con pelos rosados y un look súper ochentero. Y yo desde ahí empecé a irme a mostrar un poco hacia Leslie, con pelucas rosadas y neón y no sé qué, y unos maquillajes un poco más punk. Pero cuando empecé a trabajar ya presentando las Viewing Party, me di cuenta que cuando tenía un look más hegemónico, tenía más recepción de la gente. Entonces, como profesor, me interesaba justamente aprovecharme de esa recepción que tenía para no sentirme tan infiel con la pedagogía, porque yo empecé a hacer drag y yo renuncié a absolutamente todo. Dije, me voy a ir por acá, yo venía de una búsqueda artística muy chévere, muy dolorosa también. Yo me fui de Colombia a Argentina porque sentía que estaba muriéndome creativamente. En Argentina, cuando llego, se me extravía mi perrita Pia, 5 meses, y la vida es muy sabia, o conmigo siempre ha sido muy sabia, y yo durante 5 meses la busqué de la manera más creativa, como hace mucho tiempo no me sentía como artista. Entonces yo me inventé un montón de cosas, logré que el caso se hiciera viral, armé pedaleadas, bicicleteadas, armé marchas por Buenos Aires. El caso se hizo viral por toda Latinoamérica, varios programas de Colombia se fueron a Buenos Aires a entrevistarme, salí en todos los periódicos, en todas las noticias, en todas las revistas, en todas las radios, y por eso fue que terminé presentando programas de televisión en Argentina y programas de radio. Entonces ahí la vida me dice como, hey, usted no está muerto creativamente, todo pasa para algo, tómelo. Y siento que lo mismo pasó un poco con Leslie. Yo me devuelvo porque Macri sube al poder, nos cierran un poco las puertas a los artistas extranjeros, recortan presupuesto, y cuando yo llego y encuentro a Leslie, o Leslie se me aparece, yo renuncio a todo porque definitivamente seguía con esa sed de seguir elaborando una propuesta artística. Y bueno, y nada, me doy cuenta que cuando tenía una peluca rubia o me vestía un poco más digerible dentro de los conceptos hegemónicos que tenía el público, pues la gente me ponía más atención y se tomaban más fotos conmigo. Esto suena muy superficial, pero yo
me aprovechaba de que la gente se tomara fotos conmigo para preguntarles sobre Uribe y sobre el posible candidato Duque y sobre muchas cosas y entablar una conversación que seguramente no iban a encontrar en lo que la apariencia dictaba. Entonces lograba aprovecharme de eso y conquistar unos segundos de reflexión de la gente. De esa manera, pues yo no me sentía tan infiel por haber renunciado a la pedagogía en el aula y podía ir encaminando mi búsqueda artística también un poco con toques de pedagogía. Y así es como voy construyendo un poco a Leslie. Yo la hago llamar la señora, porque en esa época, y desde todos sabemos, que las personas que hacemos drag generalmente, o el drag generalmente es habitado por personas muy jóvenes, entre los 20 y 25 años. Y pues por supuesto que yo tenía 38, no podía tener el mismo discurso en un show o cuando estuviera hosteando o me entrevistaran al bar al que fuera a presentarme con el mismo discurso de una persona de 20 años, no porque esté mal, sino porque mi experiencia de vida era distinta. Entonces siento que también ese discurso fue lo que me permitió crecer rápidamente como personaje drag, ganarme varios espacios e ir formando a Leslie como una señora no grande, sino una señora puesta, con una elegancia un poco más clara, que se alejaba un poco de ese punk que al principio iba explorando. Y fue también un escudo para defenderme por muchos ataques sobre por qué una persona de casi 40 años estaba habitando un espacio que aparentemente le pertenecía solamente a las personas muy jóvenes. Hay algo que me parece muy interesante en eso que nos comentas, que tiene que ver justamente con la edad, ¿no? Yo creo que ya en un par de ocasiones hemos hablado de esto, como off the records, y siento que sí, hemos tratado este tema un par de veces y siento que lo hemos enfocado más por el hecho de que hay muchas personas jóvenes efectivamente que habitan el drag, que habitamos el drag, y que ese centro excesivo que hay en la juventud muchas veces nos ha impedido ver a las personas que han estado antes que nosotros, que nosotras y que nosotres, y que sí hay, por lo menos en términos estéticos o de mensaje, cierto rechazo a la idea de envejecer o de hacerse mayor. Me gustaría que nos comentaras tú cómo ves esto, pues digamos, cómo ves esto que te planteo, cómo lo sientes. Pues mira, mi experiencia también un poco con ingresar a un mundo habitado generalmente por personas muy jóvenes, menos mal fue a mis 38 años, porque siento que ya tenía un pensamiento bastante, o bueno, un poco más construido que si lo hubiera hecho muy joven. Sí, yo también pienso que como sociedad le tenemos mucho miedo al envejecimiento y más allá, una cosa es como la memoria, que es lo que mencionabas, como el recordar a esos referentes que han hecho parte un poco de nuestra historia. Y hay algo muy particular, y eso se relaciona un poco con que cuando somos muy jóvenes creemos que el mundo nació con nosotros, cuando nosotros nacimos. Y no solamente olvidamos todas las personas que nos han servido como referentes, sino que menospreciamos su existencia y su propuesta artística desde el momento en que les conocemos, que ya son personas muy mayores. Por suerte yo siempre tuve una fascinación con la adultez. Siempre, como te dije en un momento, siempre quise cumplir 40 años y siempre supe que los 40 no era un declive de la vida, sino definitivamente era un momento para arriesgarse a hacer muchas cosas. A mí me decían, antes de irme a Argentina, yo me fui a los 33, 34 años y me decían, váyase ya porque después más grande no va a tener la energía. Yo me miro ahora y yo digo, si yo no tuviera 2 perros y 3 gatas, yo agarraría mis cosas y me iría por el mundo a probar muchas cosas, pero tengo que ser también un poco consecuente con las 5 responsabilidades con las que vivo, y no los voy a exponer a ese tipo de cosas, pero siento que le limitamos mucho a que la vida y a esos impulsos creativos, vitales, se los delegamos mucho solamente a la juventud, y tenemos un poco miedo a envejecer, a la apariencia del envejecimiento, a perder vigencia, a dejar de ser relevantes por la edad. Yo siento que tiene que ver un poco con esa construcción tan heteronormada de perder validez conforme tú vas creciendo.
Sí, sabes también que esto se relaciona un poco, es como una pelea de bando y bando, ¿no? Como cuando las pendejas se ponen a poner, guerra de sexos, hombre con mujer. Entonces es una pelea porque yo me acuerdo que yo siempre quise tener 40 años porque, aunque a pesar de que me fue siempre muy bien como profe, muy joven, o sea, ser profe en un colegio a los 23 años era como los de 11 y ganarme el respeto de los chicos, que era muy fácil, y de las chicas, pero de los profesores me costaba un poco por cómo yo me veía. No es posible que este tipo tuvo una excelente tesis y la puso acá en este colegio y tal, y sea profesor, pero si yo le llevo 20 años más. Entonces yo siempre quise tener 40 años porque quería verme como una persona, como yo pensaba que se veían las personas de 40 años, para dejar de luchar con eso. Entonces siento que es una pelea de las personas de mayores que dejamos de creer en los jóvenes y no entendemos que todos fuimos jóvenes y que en lugar de limitar tantos espacios de la juventud, estaría chévere también acompañarles en ese descubrimiento. Y por otro lado, el otro lado del bando es como de la juventud, creer que ya el tiempo pasó, ¿no? Ya, abran espacio que nos toca a nosotros. Y en la mitad está un poco el olvidar que somos quienes somos gracias a las personas que nos han abierto tanto y tanto camino y que vinieron antes de nosotros y nosotras y nosotres, pero que gracias a ellos, a ellas y a ellos, estamos habitando un mundo seguramente no como lo merecemos, pero sí un poco más, con una percepción un poco más amplia sobre lo que es, uno, la diversidad en cuanto a derechos y tantas cosas, pero también somos resultado de las personas que caminaron antes que nosotros. Me gustaría, retomando un poco como esta pregunta que te había hecho sobre dónde nacen esas inspiraciones, estos íconos, estos referentes para Leslie Wolf, ¿cuáles son los referentes para tus shows? O sea, ¿quiénes son estas artistas o esos artistas masculinos también, por qué no? Que tú dices como, si no fuera por la obra de esta persona, a lo mejor Leslie no sería lo que es o no daría en el escenario lo que da. Wow, pues definitivamente tiene que ver mucho con una admiración inmensa que toda mi vida he sentido por una artista increíble llamada Beyoncé Knowles. Claro que sí. Y no porque quiera bailar como ella, ni cantar como ella, ni verme como ella, sino porque esta mujer, cuando te digo que soy fan, soy muy fan, ha demostrado el poder, la fuerza, la presencia escénica. Toda su carrera, de una u otra manera, ha destacado sus raíces y eso me parece absolutamente vital. Y además sí siento que es una de las grandes performers que hay actualmente o que toda la vida cualquiera puede, o sea, para mí Michael Jackson, Whitney Houston, Madonna y ella, en cuanto a performear, habitar, ocupar, llenar un espacio. Creo que ella es una cosa impresionante y siento que también tiene que ver mucho con eso. Pero creo que sería como la única. Bueno, también yo estoy muy permeado y mi adolescencia está muy permeada por Mariah Carey. En esa época ella era un hit tras hit tras hit. Pero más allá de su música es la manera en cómo ella compone las notas con sus manos y sus dedos. Esa delicadeza que le ayuda a uno a pintar esos melismas con los que ella juega. Yo juego mucho con eso, con mis manos, porque siento que las manos tienen que... A ver, la fantasía del drag se supone que es que yo como espectador me crea que tú eres la intérprete original de la canción. Y siento que ese tipo de detallitos para mí son más importantes que ir y cascarme en el piso, en la cabeza. Sí, siento que eso tiene que ver un poco por ahí. De resto, creo que cualquier artista podría entrar, salvo algún artista como que no me logre llenar mucho. Que no vamos a hablar mal acá de nadie, pero más allá de eso, sí creo que tiene que ver con un mensaje a dar, ¿cierto? Y desde ahí pueden entrar discursos de cualquier persona que yo logre rescatar o me los encuentre en YouTube, como que me vayan acompañando un poco por ahí o que la canción quiera decir algo. Y muchas veces también un poco desde la partitura de movimientos, la dramaturgia de acción, que yo arme siempre para mis shows. Siento que más que artistas en particular, lo que sí ha marcado
esa manera de performear de Leslie es el clown y la improvisación, mucho, como técnicas teatrales. Sí siento que los shows de Leslie van un poco desde ahí, desde la comedia, no porque diga algo para hacer reír, sino me refiero al timing y a la reacción, al estímulo y a la acción que te enseñan a manejar este tipo de técnicas teatrales. Sí, de acuerdo. De ahí parten dos preguntas. La primera tiene que ver con, a ver, quisiera saber tú cómo ves lo siguiente. Y es, uno podría, por ejemplo, llevarse la impresión de que la escena drag en Bogotá está muy permeada por el mundo anglosajón y la industria del entretenimiento de Estados Unidos. Y eso se puede ver mucho en los shows, ¿no? La predominancia justamente de estas divas del pop norteamericano. Pero quisiera que desde tu experiencia, pues me cuentes cómo ves esto, si crees que efectivamente hay como una predominancia muy grande o más bien quizás han ido naciendo propuestas desde artistas locales, latinas o hispanohablantes. Sí, ¿cómo ves tú en la escena y en los performances de las drags que conoces esta cuestión? Yo siento que esto es algo que viene permeando la vida entera, no solamente el drag, y por supuesto pues el drag al ser arte pues es un espejo de lo que sucede en nuestras percepciones, en nuestros contextos, pero es algo que no solamente afecta al drag, que poco a poco se ha ido desligando un poco de esa idea que tú muy bien mencionas, porque así lo he visto y siento que vienen artistas con unas propuestas emergentes divinas sobre lo latino o sobre lo español. Con esta llegada de Rosalía también siento que en la actualidad Rosalía ha permeado muchos shows drag en nuestra escena capitalina, y siento que de una u otra manera, yo no sé si la palabra sea rescatar, pero también conozco propuestas de artistas maravillosas que se agarran mucho de Andrea Echeverry, de Aterciopelados, de Nati Peluso, de otro tipo de cosas. Vi hace poco, ¿a quién fue? Dios, tengo una memoria tan de pollo, pero haciendo una canción en italiano, sí, o sea, como que nos estamos arriesgando un poco a proponer otras cosas que no sea la típica Britney, Madonna, Cristina, Beyoncé incluso, sí, o sea, siento que estamos yendo un poco más allá, o lo que me parece más chévere, y confieso que yo lo hacía mucho, era agarrar esas divas tan norteamericanas y darles un poco la vuelta. Yo me hacía un show de Mariah cuando Mariah se le va el lip sync y la loca sigue cantando por otro lado y no sé qué. Entonces, ¿cómo convertir cómo darle la vuelta a esa imagen de diva norteamericana y ponerla un poco, en el mejor sentido de la palabra, en ridículo, no a ella, sino usar eso para el performance y generar un poco de comedia, ¿no? Yo trato de hacer mucho eso. Agarro, por ejemplo, canciones de Celine Dion o de Whitney Houston y me busco como audios virales de gente que ha intentado cantar esa canción, o saco la flauta para hacerla del Titanic. Sí, es un poco como, yo tengo que entender como artista qué es lo que la gente me va a recibir muy bien y qué es lo que ya identifica como conocido, pero también por debajo de cuerda o muy de frente, hacerles entender cuál es mi propuesta como artista. ¿Por qué? Porque creo que es muy claro y es algo que olvidamos mucho como artistas, y es lo auténtico. Lo que no es auténtico no va a sobrevivir. No va a sobrevivir en un mundo donde cada día nace una drag distinta, o nace un artista distinto, o nace un crítico de drag distinto. Y creo que es ahí donde tenemos que encontrar un poco ese punto que te hace ser. Y eso me parece muy importante. Como debemos ser muy inteligentes en encontrar qué es lo que me hace a mí ser distinta a las demás en el mejor sentido de la palabra. Y bueno, de ahí paso a la segunda pregunta que te quería hacer. Y ahora, justo que mencionabas como la comedia y cómo el clown ha servido para la construcción, digamos, para la propuesta estética de tu personaje, pues hay un debate que yo creo que no se ha dado mucho, sobre todo en los países hispanohablantes, sobre qué es el drag, sobre qué diferencia el drag de otras formas de travestismo, de transformismo. Y yo creo que una de las respuestas justamente está como en la comedia, en lo absurdo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ves justamente desde esos elementos que me estabas mencionando el drag? ¿Cómo el drag toma esto absurdo, exagerado, cómico para sus propuestas, para sus puestas en escena?
Yo siento que el drag, el complemento más importante del drag no es una peluca, ni un gran peinado, ni un gran vestido lleno de brillantes, ni un gran maquillaje. El elemento básico y absolutamente necesario en el drag es la sorpresa, lo sorpresivo. Se ha abordado desde el reveal, o se ha abordado desde la gran pirueta, o se ha abordado desde un factor que me dé un twist o un punto de giro en la dramaturgia de la acción de mi show. Yo siento que desde ahí, desde esa exageración, es donde deberían empezar a aparecer esta comedia o esta nueva propuesta, que no todas, ojo, porque no estamos diciendo que no todas tenemos que ser chistosas. El timing cómico no tiene que ver con hacer reír a la gente. La comedia no, la reacción de la comedia no es siempre una risa del público. La reacción de la comedia es la sorpresa, es el asombro, es algo cambió aquí. Me cambiaron en la ruta por la que iba como espectador y me generaron otro tipo de cosas. Y puede ser simplemente Madorilyn con una gran máscara y cuando se la quita tiene ahora otra máscara. ¿Sí me entiendes? Eso es un timing cómico que genera en mí una reacción de asombro o de risa o de, uy, ¿qué es esto? Pero me está generando a mí como público, ya no voy a ser un público espectador de afán, sino un público espectador participativo a través de mi reacción o de un jazz o de un toma tu propina o tengo que volver a un show drag. Yo siento que tiene que ver un poco desde ahí y siento que para definir el drag actualmente tiene que ver un poco eso con el elemento sorpresivo abordado desde cualquier punto de vista o desde cualquier habilidad que el artista tenga. Y como latinoamericanos tenemos un montón de recursos, pero tenemos un montón de recursos para hacerlo, apropiándonos de la mejor manera de nuestra música autóctona, desarrollando, qué sé yo, hay que ser muy inteligentes para unir justamente eso que la gente está acostumbrada a consumir con la propuesta que yo quiero hacer y generar ahí como articular un poco mi propuesta y que eso sea lo que me defina un poco también, sin olvidar lo que cada uno o cada uno quiere con su propuesta. Bueno, Leslie, quisiera ahora hacer una pregunta de pronto un poco más amplia y por etapas. Quiero que mentalmente dibujes un mapa de la ciudad, ¿sí? Ajá. Y vamos a imaginar que vas a dar un show, tienes que dar un show, y vamos a ir paso por paso a ver en qué lugares de la ciudad, a qué lugares de la ciudad debes ir para encontrar lo que necesitamos para hacer ese show, ¿sí? Okay. Entonces, Para hacerlo. para hacerlo y para construirte el trepe y la propuesta y demás, ¿sí? Entonces, me gustaría que empezáramos en ese mapa de Bogotá por cuáles son los lugares a los que vas o a los que acudes cuando necesitas armar el trepe. O sea, necesitas maquillaje, necesitas telas, la peluca, por decirte algo. ¿A qué ciudades, a qué lugares de la ciudad vas o cómo haces para conseguir eso que necesitas para el trepe? Bueno, Chapinero, definitivamente como localidad, Chapinero o el centro para comprar maquillaje. No compro un maquillaje hace mucho tiempo, creo que solamente compré una vez, 2 veces en mi vida cuando empecé, porque bendito Dios, pues como que varias marcas se acercaron, pero cuando yo tengo que comprar insumos de cositas que me hacen falta, Chapinero es una de ellas, entre las 63, pues 64 y 53 con 13, ahí. El centro, indudablemente, por ejemplo, en el centro sí o sí, las medias. Telas también hacia el centro, aunque debo ser muy honesta, y mi proceso de creación de vestuario es... Leslie hace mucho tiempo empezó a dejar de ser una persona y se convirtió a ser un equipo. Y yo tengo una persona que generalmente es quien, con base en las ideas que yo le doy o que armamos los dos, Juan Felipe Sierra es la persona que se encarga de hacer y de confeccionar los trepes de Leslie Wall. Generalmente yo trabajo con otros diseñadores, pero el 99% del cuarto que yo tengo acá en mi casa, exclusivo para Leslie, está habitado, ocupado y allanado por las creaciones de Juan Felipe Sierra, que es la mano de obra que está ahí detrás. Ese proceso, eso lo empezamos, mira, se me ocurre esto, y él como persona que conoce
porque es diseñador de modas, profesor de la carrera y tal, pues me sugiere, me dice, este material no, este color sí, y ya hacemos, generalmente él es el que hace los bocetos con las ideas que yo le doy, o yo con mis dibujos medio maltrechos le hago entender un poco mi idea, pero sé que él va al centro a comprar las telas, a la alquería, a Policarpa, zapatos, dependiendo de dónde esté ubicada la marca a la que le mando a hacer los zapatos, porque yo calzo mucho y me gusta estar muy cómodo, entonces le mando a hacer zapatos a un emprendimiento, una marca nacional, y ellos creo que siempre están en Chapinero, pero desde la pandemia todo se volvió tan virtual que pues no hace falta desplazarse hasta allá. Mi cuerpo, el padding, ahora uso un padding que lo hacen en Fontibón, de Yael, es la marca, y pelucas son traídas desde el exterior. Listo, entonces digamos que logras reunir los insumos para el trip. Me gustaría que nos contaras entonces cómo se gesta la idea para el show, o sea, cómo la piensas, y cuáles son los lugares en los cuales ensayas, ¿sí? O sea, que tú dices como listo, aquí vamos a ver qué movimientos, qué coreografía, demás. Bueno, esto ha cambiado mucho y no sé si ha evolucionado o involucionado. Al principio, por ejemplo, en mis principios, en mis inicios, me preguntaba mucho, me preguntaba mucho como, ¿qué puedo hacer que no haya hecho? Después fui entendiendo que una como artista tiene que ir generando un repertorio y que es libre de repetir tanto el trepe como el show, porque es creación de uno. Y no está mal, o si no las temporadas teatrales no existirían, o Luciano Pavarotti no habría cantado la misma verguera de canción tantas veces. Entonces nosotras también tenemos que entender que no está mal repetir show ni repetir trepe, porque somos, en efecto, estamos armando un repertorio y tendremos que saber jugar en qué momentos sí, en qué momentos no. Pero mi proceso creativo tiene que ver un poco con, yo no hago show de una canción que no me genere algo, por ejemplo. Entonces busco en una playlist que tengo de posibles canciones para lip sync. Yo mismo edito mis pistas, por ejemplo, y voy armando como el orden. Tiene que ver, esto se ha mantenido desde que empecé y tiene que ver, me investigo mucho, me consulto mucho el público al que va a ir dirigido mi show, si es en un bar o es un conversatorio o es un teatro o cuál es el contexto de mi show. Si es una despedida de soltera o si es un matrimonio, voy por otros géneros como el merengue, por ejemplo, vamos a hacer las chicas del can y esas cosas, porque sé que va a aprender mucho el público. Si es en un bar un poco más de consumo LGBT, pues obviamente voy a apuntarle algo mucho más de consumo dentro de lo que hace parte del gusto de las maricas. Pero siempre le imprimo como un punto mío y es como ese efecto sorpresivo, cómico, tal. Esto se ha ido, ¿a qué me refiero cuando te digo que ha ido evolucionando? Y es que mi exploración ahora como artista tiene que ver un poco con la voz cantada. Entonces, en la mayoría de eventos grandes en lo que he hecho, como en Barranquilla, Manizales, Cali, ahora que me voy para Bucaramanga, tengo un repertorio de canciones cantadas y me di cuenta que está chévere también como ofrecer a la gente lo que supone de una drag. Ustedes no sabían que una drag cantaba, yo no estoy diciendo que cante bien, pero ahora vamos con, y me botó un lip sync, que es lo que la gente está acostumbrada a hacer. Hago en ese repertorio, suelo hacer muchas canciones de Tina Turner, que es alguien a quien admiro impresionantemente. Tina Turner, hago Cher, Believe, de hecho es una canción con la que siempre abro el show, porque tengo un discurso un poco sobre las personas trans con esa canción. Entonces siempre hay, el show de Leslie está compuesto siempre por o cantar o hacer lip sync, pero siempre, no sé si la palabra sea hostear, pero siempre tener una intervención hablada con el público, siempre, desde lo cómico o desde explorar. Y el punto de ensayo, te lo voy a mostrar, es esa cocina que ves ahí, porque es el único espacio donde mis gatas no entran cuando escuchan música y mis perros me dejan ensayar. Este piso, todos mis shows los ensayo acá en mi casa, pero el piso de la casa es en madera y los tacones lo rayan terrible.
Entonces me voy para el piso de la cocina, que es un espacio grande, más o menos unos 4 por 6, y me permite como crear ahí toda mi vida. De hecho, toda mi vida, cuando era profe de danza, también lo hacía muy en mi casa y me siento mucho más cómodo ensayando esas cosas en mi espacio. Bueno, entonces en este punto ya tenemos el show, la idea del show, ya ensayaste, listo. Ahora vamos a la presentación. Entonces, en este mapa de Bogotá me gustaría que nos contaras como cuáles son los lugares. Yo sé que esta pregunta es muy amplia, pero cuáles son los lugares que más recuerdes donde hayas hecho show, ¿sí? Como unos lugares que tú digas que estos son memorables, además son muy clásicos, he estado allí varias veces, es posible encontrar allí como esta propuesta de show drag. Y además de eso, me gustaría, si de pronto existen dentro de tu memoria, dentro de tu experiencia, lugares que estén, digamos, afuera de la zona central de la rumba en Bogotá. O sea, me refiero a fuera del centro chapinero, la 85, y que nos contaras de pronto cuál ha sido el lugar más insospechado en el que has hecho un show drag. Uy, pues es que afortunadamente he tenido la oportunidad de habitar varios espacios, no solamente discotecas y bares, pero indudablemente, y cuando hablamos de show, me refiero también como al hosteo. Indudablemente en mi cabeza se viene el teatro, el Jorge Eliezer Gaitán, con La Noche y las Luciérnagas, el Casa de Borrero, creo que es donde más he hecho show de manera como más. He estado más de un año en temporada allí. Por supuesto, pues los bares de Chapinero y esas cosas. Pero sí debo reconocer que por suerte o por trabajo o por no sé, me ha gustado mucho hacer shows en empresas, en distintos eventos. Como hice un bingo, que fue una cosa preciosa, porque estaban obviamente conmemorando el mes del orgullo y esas cosas, pero ellos esperaban otra cosa completamente distinta y yo también, y fue un evento muy bonito. Sobre la 26, por ejemplo, fue eso. Y fue un evento que bien pudo haberlo hecho alguien que no hiciera drag, pero que fue algo muy, muy, muy enriquecedor para mí, estoy seguro que para ellos y ellas, porque fue un bingo donde salía las letras o lo que sea, pero entre balota y balota yo hablaba sobre la composición del acrónimo LGBTIQ+. Fue muy bonito porque cada vez que yo aprovechaba, y ellos no me lo pidieron, pero cada vez que mientras sacaba una balota hablábamos sobre la sigla LGBTIQ+, y se convirtió en un conversatorio muy dinámico y muy didáctico sobre género, y ellos simplemente querían que yo sacara L14, no sé qué, 24, bravo, apures, sí. Y fue una cosa muy bonita y creo que es algo que tengo muy, muy grabado en mi memoria. Esto no está dentro de Bogotá, pero siento que el espacio que a mí se me dio en el Sucursal Fest de Cali fue una cosa, un espacio y un escenario al que nunca pensé llegar. Es una suerte de festival tipo Stereo Picnic, por supuesto guardadas las dimensiones, pero cuando yo fui, tenían 2 escenarios, y cuando yo fui a ensayar, pues mi escenario era el más pequeño, y vieron mi show, y el secretario de Cultura me pidió el favor y me ofreció pasarme al escenario grande, y fue una cosa preciosa. Yo siento que en Bogotá, por ejemplo, nos hace falta un festival diverso donde podamos ver no solamente a DJs, sino, no sé, performers diversos, todo alrededor de la diversidad. Había incluso galería de arte dentro del festival, o sea, una cosa muy, poetas, cuenteros, obras de teatro, todo giraba alrededor de la diversidad y fue una cosa bellísima. Pero en ese mapa que tú me pides contar, yo creo que yo no podría quedarme solamente como con el epicentro, sino me iría sobre todo a las empresas, a las instituciones educativas, universidades y eso, que me han permitido o que me han extendido una invitación para ir a mostrar lo que yo hago y conversar un poco desde la pedagogía y desde el drag. ¿Y cómo ves tú entonces esto de, claro, digamos, entiendo que tu experiencia como artista es más amplia en el sentido de que te ha abierto estos escenarios
al que todavía no tienen acceso como el grueso de artistas drag que hay en Bogotá. Además porque justo ahora somos un montón y después de pandemia nacieron un montón de nuevos artistas drag. Pero entonces quisiera preguntarte cómo ves tú los escenarios donde es posible encontrar el drag en Bogotá, ¿sí? La idea que nosotros tenemos es que obviamente están como los ambientes de rumba, de ocio y entretenimiento nocturno, que son como el ambiente clásico para nosotros, y que la mayoría están ubicados, como te decía, aquí Centro, Chapinero, Zona T, incluso Teusaquillo. Pero entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Sientes que se ha abierto la demanda de lugares o de tipos de espacio? ¿O sientes que por el contrario se ha homogeneizado? ¿Cómo lo ves tú? Mi percepción es que hemos ido avanzando un poco en que se nos han abierto más y más espacios, muy pocos, o sea, todavía son muy pocos, siendo Bogotá la capital de Colombia y una ciudad que se supone que es cosmopolita, pero siento que vamos lento, pero vamos. Yo recuerdo cuando yo empecé y eran los mismos 2 lugares de siempre. Y siento que de una u otra manera ahora hay más, y no solamente porque estemos en junio, hay más interés por parte de galerías, por ejemplo, o de librerías o de teatros, de involucrar este tipo de arte también un poco a sus programaciones o hacerlos de una u otra manera partícipes, como posteando un desfile de modas o en la presentación de un libro. Siento que esa es mi percepción, pero soy muy consciente que no es la realidad del grueso de artistas drag, ni siquiera de nuestra ciudad, de nuestro país. Si eso no sucede en nuestra ciudad, imagínate cómo será el resto del país. Siento que todavía esos espacios están muy en pañales, porque todavía siento que estamos siendo el relleno de la noche. Hablando de la vida nocturna, siento que muy pocos dimensionan la capacidad y la importancia que es tener un artista drag en su cartelera, y desde ahí muy pocos, o sea, de esos pocos, muy pocos accionan con un espacio digno, como un camerino, o con unas luces, o con un muy buen sonido, o incluso en la educación de su público y de su personal de seguridad, para entender un poco no el trato de divas que debemos tener, sino un trato respetuoso hacia las artistas que somos. Siento que en eso estamos muy en pañales, y súmale que no hay una valorización de nuestro trabajo todavía muy consciente por parte de los organizadores y mucho menos por parte de nosotros como artistas, porque entiendo y entendemos que es necesario pagar facturas y un montón de cosas, pero siento que también hay 2 bandos, y uno es como me tienen que pagar 700,000 pesos por los 5 minutos que haga sí o sí, pero ofrezco muy poco, u ofrezco algo que no se corresponde con el lugar y con la actitud que debería tener un artista, o necesito pagar cosas y vendo mi trabajo por muy poco dinero. Y esto no solamente pasa en el drag, pasa en la vida, ¿no? O sea, estamos necesitando dinero y trabajo y bueno. De acuerdo, sí, muy de acuerdo con eso, y siento que yo creo que una discusión muy actual, o sea, no un fenómeno de ahora, pero sí una discusión muy actual. Siento que ahorita como que las artistas drag están empezando a decir como, bueno, hay que empezar a hablar de estas cosas, ¿no? De las condiciones de la paga y tal. Y estoy seguro que en futuras entrevistas en este barrido que estamos haciendo es un tema que sin duda saldrá. Sí. Ahora que hablabas como de las condiciones para nosotros, los artistas drag, quisiera hacerte la siguiente pregunta, y es ¿cómo ves tú el ambiente de la ciudad? Y con esto estoy hablando, por ejemplo, de cómo te has sentido tú en el espacio público. ¿Te has sentido segura en algún momento? ¿Has sentido algún tipo de quizás de agresión por parte de algún transeúnte, por parte de la fuerza pública? Y esto lo pregunto porque particularmente es un fenómeno muy importante en 2 sentidos. Primero, en el sentido histórico,
Y es que, por ejemplo, el ambiente a finales de los 80, inicios de los 90, por ejemplo, con la fuerza pública era terrible. Y en segundo lugar, porque siento que eso ha configurado nuestra cotidianidad como artistas en el hecho de, bueno, me trepo aquí o mejor ya directamente en el bar, o mejor no cojo taxi sino pido un carro o le pido a alguien que me lleve, me movilizo todo el tiempo en carro. Y eso quizás rompe nuestra relación con el espacio público. Sí. A veces sí, a veces no. ¿Tú cómo ves eso? Yo debo ser consciente que cuento con un privilegio, y es que soy un tipo de 43 años casi, que vive solo en su casa, que se puede trepar en su casa, que trata de estar muy protegido, y en las oportunidades que tengo siempre salgo con alguien de acá porque o me asisten o me acompañan o se van de fiesta conmigo o quieren ir al evento conmigo, o yo salgo con mis maletas y me trepo en el teatro donde me estoy presentando. Pero también soy consciente que esa no es la realidad. O sea, yo creo que es mi realidad, no es la realidad de nadie más. ¿Por qué? Porque tengo una experiencia de vida distinta. Tengo 43 años, no me voy a exponer, no me quiero exponer. Aparte de todo, hay un... Bueno, pero ya voy para allá. Pero siento, y afortunadamente no me ha tocado nunca un episodio de discriminación por parte de la fuerza pública, ni transeúntes. Creo que lo más grave que he tenido es como que me cancelen. Estaba con Acuarela y Mindy esperando, pedimos un carro y el carro llegó y nos vio dragueadas y el carro arrancó y se fue. O nos cancelan el carro porque sí, ese tipo de cosas. Pero de resto no me he sentido vulnerado. Ojo, esto no quiere decir que esa sea la realidad. No me he sentido vulnerado porque siempre voy acompañado, no me sé porque me estoy protegiendo y en esa protección dejo de darme cuenta de lo que puede pasarme, ¿sí? O sea, siento que ya estoy protegido. Si tú, Alejo, te vienes conmigo hoy al conversatorio que tengo, entonces yo salgo acá empoderadísimo del conjunto residencial donde vivo, donde todo el mundo sabe que yo salgo de acá travestido, pero desde el portero, el vigilante, hasta la vecina, me respetan. Ahora, hay otro privilegio u otra cosa ganada en este sembrar y recoger, y es que hay un reconocimiento también de Juan Tarquino como actor. Y esto mediático un poco que salió después de Pálpito. Pálpito es una serie de Netflix estrenada en el año 2020, en la cual Juan Tarquino dio vida a Garabato. El cubrimiento de la prensa de esta serie, de Juan, y de cómo el drag hacía parte de su vida, fue importante en medios de Colombia y otros países. Donde la gente se da cuenta que uno de los villanos de Pálpito es una drag queen, o sea, es gay y además es drag queen. Entonces ya hay un reconocimiento por partida doble, ¿sí? Entonces yo creo que a eso se refiere también el hecho, o se debe el hecho de que la vigilante me reconozca, me quiera y me cuide y hasta venga por mí por las maletas, ¿sí me entiendes? O sea, pero no es... Debería pasarnos a todas, pero no es lo que nos pasa a todas. Hay gente que prefiere draguearse en la casa de su mejor amigo y por eso la pandemia fue tan fuerte. Sus familias les botaron las pelucas. Tú no sabes la cantidad de gente de drags que me escribieron: hola Leslie, a ti que te llega maquillaje de tal marca, ¿me podrías regalar una base? Lo que pasa es que mi mamá me botó el maquillaje y me quemó las pelucas. Claro, estaban acostumbradas a irse a draguear donde su mejor amigo que vivía en un cuarto o vivía solito en su casa igual que yo, y pues en pandemia no podía hacer, y había trabajo en pandemia de todas maneras, ¿no? Como esas fiestas virtuales o vamos a hacer un en vivo o una entrevista o qué sé yo, y no lo podían hacer. Entonces, yo sí cuento con algo que lamentablemente no es la realidad para todo el mundo acá, y es que yo tomo las decisiones que quiero tomar en mi casa porque es mi casa, pero hay muchos artistas que no pueden tomar ese tipo de decisiones porque su familia todavía está un poco entendiendo o negando lo que puede suceder. No todos volviendo a los bares, por ejemplo, no todos los bares cuentan con un camerino pertinente, necesario y bien acondicionado para que uno vaya y se prepare como debería pasar, como pasa en otras ciudades del mundo. Y eso hace que nos expongamos mucho a a ese encuentro con el exterior, y sigamos relegándonos a la vida nocturna y a los espacios oscuros, cosa que no está mal, pero que nosotros que podemos habitar perfectamente cualquier momento del día. Yo odio, por ejemplo, es que, perdón que traiga esto a colación, pero es que odio, y lo estoy trabajando para entenderlo y para hacerme entender, para cuando lo cuente.
Odio cuando me dicen, mira, es que él es Juan Tarquino. Juan Tarquino de día, Leslie Wolf de noche. Yo odio eso porque es seguir alimentando ese estigma de que las drags solamente podemos existir en la noche, que es maravilloso, vuelvo a repetir. Pero la drag puede ir a las 7 de la mañana a una empresa a tener un conversatorio, a las 11 de la mañana a la librería a leerle cuentos a unos niños, a las 12 a un almuerzo de negocios y a hostear un almuerzo de negocios. Sí, o sea, siento que desde ahí también tenemos que trabajar, pero nos da mucho miedo movilizarnos en una ciudad tan insegura como Bogotá y que nos ofrece muy pocas garantías justamente a nosotras como desde la seguridad y desde en el sentido de la vulnerabilidad. Listo, bueno, tendría unas últimas dos cositas. La primera es, bueno, nos has compartido, digamos que una parte muy importante y unos elementos muy importantes de tu trayectoria en el drag. Quisiera que para acabar nos dieras un recorrido muy breve de cómo han sido las cosas, o sea, como los highlights de esta carrera profesional que has tenido como drag. Desde ese momento que nos comentas, que empiezas ya a trabajar como drag y que te entregas, digamos, al 100% al drag, hasta el día de hoy. Yo sé que es muy complicado encontrar como esos momentos, esos grandes momentos, pero quisiera que nos compartieras esos que que se te vienen, perdón, a la cabeza, digamos, en la medida de mapear un poco esa historia más reciente, ¿no? Yo creo que el primero justamente fue la primera vez que me vi en drag y que me vieron en drag, ¿no? Yo venía de hacer un personaje en una obra de teatro que realmente fue más un momento de exploración para el grupo de teatro que yo tengo, Errantes Teatro se llama, y era un chico que había perdido a su madre y para mantenerla viva, él asumía el rol de su mamá en la vestimenta y en todo dentro de la obra. Pero sabía que era una puesta en escena, pero cuando yo me dragué la primera vez, entendí y dije, yo siempre quise esto. Yo fui de los niños que se ponían los tacones de la mamá a escondidas y se vestía y se maquillaba y tal. Entonces para mí eso es muy importante, el hecho de la primera vez de que mis amigos me vieron dragueado y como me recibieron de bien y de lindos todos. Indudablemente Love for the Arts. Love for the Arts fue un concurso digital transmitido en el año 2020, en plena pandemia del COVID-19. Dirigido y conducido por Trinity the Talk, artista estadounidense norteamericana, participante de Drag Race. En dicho concurso participaron artistas de Estados Unidos y América Latina. En plena pandemia, porque realmente más allá de que haya sido un reality digital, fue un momento, si a mí no se me hubiera parecido Love for the Arts, yo creo que yo me habría vuelto loco en una pandemia, en un confinamiento, no, creo que habría sido terrible y me probé también mucho a manera creativa. Vogue Latinoamérica también creo que fue una gran sorpresa, muy bonito. Leslie hace referencia a un artículo publicado en la revista Vogue Latinoamérica en el año 2021, dedicado exclusivamente a su personaje drag. Haberle dicho que no a la más draga, por ejemplo. Yo recuerdo haber llorado 2 semanas seguidas por no poder ir, por tomar la decisión de no ir. Pero porque voy a ese punto, porque Sandra Suárez, una gran amiga, me hizo caer en cuenta y me dijo, piensa, desgraciado, piensa qué persona en este país está entre grabar una serie con Netflix o irse a un reality a México. Estás a puertas de dos, cualquiera de las dos opciones son buenas. Y entendí que estaba pasando por un muy buen momento en ese instante. El Sucursal Fest de Cali me emociona mucho. Y la primera vez que mi mamá y mi hermana me vieron en drag, yo estaba entrevistando a Brigitte Baptiste. Creo que eso es. Y hoy tuve una entrevista previa a esta conversación y casualmente estaban acá mis 2 sobrinos, que son los ojos de mi vida, y les pidieron entrevistarlos y le preguntaron a mi sobrina
sobre un momento donde ella se hubiera sentido muy apoyada por mí. Mi sobrino tiene 12 años, 13 años casi, 13. Y ella respondió que siempre que me veía maquillándome, sentía que yo era una persona importante para ella y que se daba cuenta que yo era arte como persona. Y eso fue como la validación más grande que he tenido en mi vida, te juro que no. O sea, ya lo sabía, pero hoy fue muy bonito y no cambió. Para mí eso ha sido lo más grande que me ha pasado en el drag. Y es escucharlos conversando con el periodista, con la persona que nos hizo la entrevista y decir, por mi tío, es que yo no hago parte de esa cadena de bullying en mi colegio o en mi universidad. Y me imagino a mi tío en esa época de su vida exponiéndose a esos momentos de vulnerabilidad y que nadie hizo nada. Por eso yo hago parte de las personas que se para enfrente y dice, oiga, no se meta con mi amigo, pues simplemente es una persona normal. Y mi sobrino decir, sí, yo voy por la universidad diciendo, sí, mi tío es drag y es el mismo de Pálpito. O sea, son detalles tan mínimos, pero que yo nunca planeé y escucharlos ya yo creo que ese es mi mayor logro como drag. Y como persona ya, listo. ¿Hay algo que quisieras mencionar, de pronto algo que sientas que hizo falta en esta entrevista, pero que crees que es importante que se deba decir? Creo que tener fe en uno mismo es una tarea diaria y hay días buenos, hay días malos, pero yo siento que siempre hay que volver a esa idea de lo que uno siempre quiso de uno y entender también un poco, de pronto lo estoy diciendo por el momento por lo que estoy pasando, que está muy chévere, pero que me hace preguntar muchas cosas por mi persona y es eso, tener fe en uno, mucho, tener fe en uno porque tarde o temprano todas las cosas por las que uno trabaja fuertemente, pues se llegan a cumplir y si no se cumplen, ahí uno se dará cuenta para qué no sucedió, no por qué no sucedió, sino para qué no sucedió. Y hacer arte en este país y ser travesti en este país lo obliga a uno a tenerse fe todo el tiempo. Todo el tiempo. Nadie más va a creer en uno tanto como uno mismo. Entonces está chévere como más allá de decirle a alguien que quiere hacer drag o que está haciendo drag, peínate mejor, maquíllate más lindo, ponle más piedrita a tu vestido. Parcera, esto no es una carrera de competencia, sino una carrera de resistencia. Y ya. Bueno, Leslie y Juan, muchísimas gracias por compartirnos tus impresiones sobre el drag y por compartirnos cómo ha sido este proceso en tu trayectoria de vida. Me parece que es muy importante, en particular, tu aporte a este proyecto, porque siento que tú y yo y otras drags nacimos en un punto muy particular, nacimos como drags, me refiero en un punto muy particular, y es el momento en el cual en Colombia el drag dejó, o está, porque siento que es un proceso actual, está dejando de ser algo underground para ser parte del mainstream y aparecer en los medios y que nos llamen las marcas y los eventos, ¿sí? Siento que es un proceso muy importante y que tú con tu trayectoria profesional encarnas una parte importante de ese proceso. Entonces, muchísimas gracias. No, gracias a ti y a ustedes. Gracias. Qué conversación tan bonita. Creo que voy a salir a llorar. Estoy un poco sensible hoy. Mucha mierda, éxitos. Esto es algo muy vital. Lo que ustedes están haciendo es algo muy importante y que necesitábamos fuertemente. Me alegra mucho. Los felicito por esto que está pasando con ustedes. Gracias, amor. Muchísimas gracias. No había otras dos personas que pudieran hacer esto. Pero de verdad, muchas gracias. Es muy importante tocar este tipo de temas desde todas las experiencias porque a mí me gusta repetir, no todas las experiencias son iguales y no se puede medir el drag desde la experiencia de una sola persona. Más realidad o está pasando por las mismas etapas, pero siempre está bueno como entenderlo desde eso, desde cada quien está construyendo su camino de la mejor manera que puede. Gracias.
Esperamos que hayan disfrutado este episodio y hayan aprendido sobre la historia marica bogotana. Les recordamos que Se lo mandó está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast. Si desean ayudarnos con la difusión de este proyecto y de la historia y las memorias del arte drag y transformista, pueden compartir este podcast en sus redes sociales, con sus amigues o familiares. Esa es quizás la mejor forma que tenemos para crecer. Este podcast hace parte del proyecto Sirviendo el Té, construcciones de memorias y archivos del arte drag en Bogotá, y es posible gracias a la beca para el reconocimiento y la activación del patrimonio cultural de sectores sociales del 2023, concedida por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.